Buenas tardes, qué gusto saludarles en un horario diferente al de Tlapohuilla ser de Anáhuac, porque hoy nos estamos reuniendo el equipo de Caltonac y todas las personas que hacen favor de acompañarnos para la lectura de la imagen de trecena, de la nueva trecena que ya comienza. La trecena anterior se fue volando y estamos justamente ante una nueva trecena que es la trecena Secos Cacuautli, una trecena súper interesante. Y como es tradicional, hacemos esta lectura de trecena en el último tonali de la trecena que está concluyendo, que es la trecena Secali, y en este caso es la trecena Tlacli Guanjay Cuautli, que es en donde estamos haciendo o donde estamos a punto de hacer esta lectura que pues siempre nos convoca aquí para analizar cuidadosamente cómo va a venir la trecena que está próxima a comenzar. En este caso y en esta tarde, fría todavía aquí en Cuetlaxcuapan, en la ciudad de Puebla, donde yo me encuentro, desde ahí mando un saludo y doy la bienvenida a mi compañera Lili, que ya está presente aquí con nosotros. Lili, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Aquí muy contenta de poder compartir con todos lo que nos van a detonar estas imágenes. Un placer. Excelente, Lili. Y también doy la bienvenida a mi compañero Gerardo, que él es quien realiza las imágenes que vemos en este programa. Gerardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Rolando? Muy bien, también ya aquí listo y contento de estar aquí presente una vez más para comentar esta interesantísima lámina de la trecena Secos Cacuautli. Muy bien, pues ya demos paso entonces a la lectura, que ya estamos ansiosos por comenzar, y te cedo la palabra entonces, Gerardo, para que demos el arranque. Perfecto, muchas gracias. Bien, pues antes que nada me gustaría también darles la bienvenida a Yu Papalot, a Graciela, a Rosario, a Mar, que nos acompañan en esta sesión aquí en Zoom, a todos los que nos están viendo también en Facebook Live y a los que nos van a ver en diferido por medio de YouTube. Sean todos bienvenidos a esta sesión de lectura de la imagen de trecena Secos Cacuautli. Y bien, pues como lo acaba de mencionar Rolando, ya como es la tradicional, en el último tonali de la trecena anterior, siempre hacemos la trecena, la lectura de la trecena siguiente, precisamente para cuando estemos ya en nuestro programa leyendo el primero de los tonalis, pues ya tengamos todo el contexto y la información que nos transmite esta imagen que nos va a acompañar durante todo el segmento temporal de los próximos 13 tonaltim de la trecena Secos Cacuautli, la trecena 1 Sopilote, Sopilote Rey, por cierto, que ahí al respecto hay unas, pues algunas discrepancias en cuanto a la traducción del nombre del Coscacuautli, porque se dice que es el águila de collar, es una traducción literal, pero lo que estamos viendo, evidentemente, las imágenes son muy elocuentes, nos están mostrando a un sopilote de un tipo muy especial y es el sopilote rey. Pero ya eso lo que estaremos comentando con más amplitud precisamente en la lectura de las 5:45 del día de mañana, donde vamos a dar todos los detalles sobre esta coordenada C Coscacuautli. Y bien, pues vamos a comenzar a analizar esta imagen tan interesante y recordarles en primer lugar que lo que estamos viendo es una reproducción, una revitalización, yo le llamo, de la imagen de trecena. Hay una sección en el Amos Liborgia de donde se consignan las 20 trecenas que componen el Tonalpohualli. Y el formato es muy particular. Recordemos que las retículas y los formatos que utilizaban para este tipo de representaciones, pues eran perfectamente calculados y tenían un porqué, estaban acomodados de esa forma. Entonces aquí lo que vemos es en la periferia, lo que es en la parte de abajo y en la parte derecha, lo que estamos viendo son los 13 cuadretes de los 13 tonaltin que componen este segmento temporal, esta trecena. Y en la parte de arriba, de manera muy notoria, la imagen que domina toda la escena. Digamos que la escena completa, o más bien el cuadro completo, con todo y los tonaltin, es lo que conforma lo que viene siendo la trecena, pero lo más importante de este formato justamente es la gran imagen que vemos ahí que domina precisamente la lámina, que es donde nos presentan siempre varias temáticas, varias imágenes que evidentemente aluden a cuestiones sobre la cosmovisión y la cultura del México antiguo. Y siempre nos presentan al patrón de la trecena, es decir, quién es el personaje, quién es el numen que patrocina, ¿sí? Que lleva la batuta, digamos, durante estos 13 días
que van a comenzar mañana al mediodía. Y bueno, vamos a analizar esta imagen y como siempre lo decimos, vamos a analizar elemento por elemento, aunque en realidad la imagen se tiene que leer completa. Vamos a analizar cada elemento para saber qué es lo que estamos viendo y bueno, pues eso nos va a dar también un panorama pues más completo de qué es lo que estamos viendo, porque las imágenes, a pesar de que las podamos describir de manera aislada, en realidad, como les digo, se tienen que leer en conjunto, se tienen que leer en contexto, porque todo lo que está aquí colocado no hay nada ornamental, no hay nada fortuito, no hay nada decorativo. Todo tiene un significado asociado justamente al numen que estamos viendo y particularmente al periodo temporal de esta trecena. Y bien, pues vamos a comenzar como siempre por analizar al numen. El numen en este caso es Xolotl. Xolotl, que es un numen pues muy importante, es un numen que está asociado a Quetzalcóatl. Se dice en los mitos y en las fuentes que es una advocación de Quetzalcóatl, o también en otras ocasiones se menciona como una creación de Quetzalcóatl. En ambos casos, no importa cómo lo tomemos, si una advocación o como una creación lo importante es que está asociado totalmente a Quetzalcóatl y digamos que es uno de sus nahuales, porque en ocasiones precisamente se refieren a él como el nahual de Quetzalcóatl, el doble de Quetzalcóatl también se le llama. De hecho, su nombre Xolotl en náhuatl pues hemos encontrado un montón, de verdad, varias acepciones o varias traducciones que al igual que lo mencioné ahorita con el Coscacuautli, que pues, evidentemente en la lengua náhuatl expresa las ideas de una forma distinta y bajo otra perspectiva, Xolotl se ha traducido, les voy a decir algunas nada más de las que me parecen más, pues más relevantes, porque son de veras, me encontré como 20 diferentes traducciones o interpretaciones del nombre de Xolotl. Lo hemos visto traducido como el doble, el gemelo, el deforme o el monstruoso. También por ahí en alguna otra cuestión como el arrugado. Entonces, todas estas ideas están alrededor de este nombre. Lo cierto es que el aspecto de Xolotl es lo que en este caso nos ocupa. Eso es lo que tenemos que atender. Porque Xolotl, evidentemente, como lo podemos ver, es un numen que tiene cabeza de animal. ¿Sí? Lo vemos también, pocos de los patrones tienen esta característica. Por ahí tenemos también a Tepeyoloctli y a Huehuecoyotl, que tienen atributos animales como parte de su aspecto. Y bueno, Xolotl se dice que es un perro. Y es bastante lógico porque recordemos que Xolotl, al ser el acompañante de Quetzalcóatl, es él quien guía a Quetzalcóatl en su viaje al Mictlán, cuando Quetzalcóatl decide que el quinto sol, ahorita vamos a hablar un poquito más del quinto sol, necesita precisamente una nueva humanidad, nuevos masiguales precisamente para habitar y para, que son digamos que los masiguales del quinto sol, pues él baja, se dice que entra al Mictlán guiado por Xolotl precisamente para conseguir los huesos de humanidades anteriores y poderlos recuperar para con esos huesos él poder crear a la nueva humanidad. Y bueno, pues Xolotl, evidentemente, al ser un perro, al ser un can, el can acompañante, recordemos que el Itzcuintli, como glifo del Tonalpohualli, tiene muy marcada también esta función de acompañante, no solamente del ser humano en su vida cotidiana, sino el acompañante de los muertos. Es él quien acompaña al ser que acaba de morir y lo acompaña en su tránsito hacia el Mictlán, porque Xolotl y los Itzcuintlis tienen la capacidad de poder ir y regresar al Mictlán. Es el numen que tiene precisamente esa cualidad, porque pues evidentemente quien va al Mictlán pues ya no regresa, al menos a lo que es la región del señor Mictlantecutli. Entonces Xolotl es quien acompaña precisamente al ser humano en sus tránsitos hacia el Mictlán, ida y vuelta. Él es el que tiene la capacidad de poder ir y regresar, porque si recordemos que los perros pues tienen esta cualidad de ser muy andariegos, muy viajeros, pero siempre regresan al hogar, siempre regresan a su lugar de origen,
donde está su familia, donde está su clan y su manada. Y bueno, pues aquí Xolotl es un perro muy especial porque tiene unas características particulares que vamos a mencionar. Vamos a describir brevemente algunas de sus cualidades gráficas que están aquí presentes para que podamos ir enterándonos de qué va la figura de Xolotl. De entrada vemos su cabeza de animal, todo su cuerpo es de ese animal porque su pelaje o la textura que tiene en su cuerpo es una textura muy especial, no es una textura de pelo como podíamos esperar de un perro y tampoco es una textura que veamos puesta en ningún otro numen. De hecho, es el único que tiene esta textura, pero es una textura que sí comparte esta cualidad con otros elementos en los Amostin y que tienen que ver con el agua. ¿Sí? Esta textura que vemos de rojo y negro, estas ondulaciones, estas franjas de color negro que vemos en su piel, pues son precisamente como se representan los cuerpos de agua. Donde quiera que veamos al agua representada como un gran cuerpo de agua, los mares, los lagos, los ríos y todo, vemos siempre estas ondulaciones, estos remolinos, estas franjas franjas, digamos, sólidas de color negro, junto a unas ondulantes. Es la textura del agua la que tiene Xolotl en su piel. Así que no estamos hablando de un perro cualquiera, estamos hablando de un ser mítico. En este caso, como ya lo mencioné, pues es el ser que acompaña a Quetzalcóatl en su tránsito hacia el Mictlán para precisamente poder conseguir los huesos que van a conformar, junto con la sangre misma de Quetzalcóatl, la materia prima para la nueva humanidad del quinto sol. También vemos cómo Xolotl tiene estas garras, sus pies y sus manos están precisamente mostrándonos estas garras que son propias de los seres sobrenaturales, de los seres que habitan el Mictlán, de los seres de la oscuridad. Porque recordemos que Xolotl también es la representación del planeta Venus en su etapa vespertina. Recordemos que Venus tiene varias fases en su recorrido, al menos desde el punto de vista donde estamos nosotros, que es la Tierra, observando a Xolotl a simple vista, observando a Venus, podemos notar que hay 5 fases en su recorrido. A este respecto, me gustaría que Rolando nos pudiera comentar un poquito más acerca de estas fases de Venus, Rolando. Me gusta mucho incluso la idea de que ahorita estamos entrando con Xolotl, cuando Xolotl está recién salido. Yo creo que no tiene pues ni un mes que se apareció en el horizonte exactamente desde donde yo me encuentro ubicado, pues que es más o menos donde ustedes se encuentren, también lo van a ver por ahí, que Xolotl está actualmente en la zona que sería el sur poniente, al sur poniente. Ahí es donde lo estamos viendo, en ese rincón del cielo, ahí está apareciendo. Sí, fíjate, justamente ahorita me interesaba mucho comentar sobre el Ejecacózcatl, que además también representa el torbellino, y por tanto representa el aire, y recordemos que el Ejecacózcatl vincula gráficamente con el avanzado sistema gráfico de comunicación gráfica de los anahuacas, vincula el Ejecacózcatl a Quetzalcóatl, a Ejecatl y también a Xolotl. Son los 3 portadores, por eso se les puede llamar que forman una sola entidad, independientemente, como dices, de cuál haya sido el origen de uno o de otro. Tenemos claro que están vinculados a través de ese collar, que precisamente uno de los números mágicos de Venus, por las correlaciones que tiene con el planeta Tierra, es el número 5. Y Xolotl representa esa parte. La otra parte del Venus matutino está representado por Tlahuizcalpantecutli, que no porta este collar, también es importante mencionarlo. Él porta en realidad el anáhuatl, que es el collar de Tezcatlipoca, ¿no? Pero en este caso sí, el Venus vespertino indiscutiblemente que está representado por Xolotl, tiene ese collar y lo unifica junto con Quetzalcóatl. En este caso también podemos observar cómo Xolotl, al presidir esta trecena, está también portando un elemento que a mí se me hace enigmático e interesante. Ya tendremos ahorita oportunidad de platicarlo, porque lo estamos platicando justo al arranque de este programa,
que es esa lesna que tantas veces hemos visto y que tiene ahí en su mano izquierda, ahí, pero está rota. Hijo, tiene, como siempre, tiene un montón una amplia cantidad de significados que se pueden tomar de esa lesna rota y que ahorita vamos a estar comentando. También otra cosa que me llama mucho la atención, pues obviamente es su ojo, es uno de los que más me gustan de todas las imágenes de Trecena, su ojo estelar, que es parecido un poco también al ojo de Trecena de Tepeyoloctli, un ojo que es un ojo estelar, pero sí es un ojo estelar más sofisticado, tiene incluso más líneas, más cortes el círculo. Entonces también eso para mí me hace pensar en la capacidad que tiene Xolotl de ir en la noche, de ver la noche con esos ojos estelares. Es importante también mencionar cómo es diferente la presencia de Xolotl a Tlahuizcalpantecutli en el horizonte cuando estamos observándolos, ¿no? Porque en el caso de Tlahuizcalpantecutli siempre vamos a ver que la aparición primero de Venus, del astro, y posteriormente la salida del sol. En el caso de Xolotl es completamente al revés, ¿no? Primero vamos a tener que esperar a que el sol se oculte, a que sus rayos dejen de ser tan intensos y entonces nos permitirá ver la aparición del astro en el horizonte y con él pues la noche llega a estar hasta 2 o 3 horas independiente del sol, pero nunca más de eso, nunca lo vas a ver al llegar a la medianoche o más tarde, porque obviamente va muy cerca del sol y no se aleja nunca demasiado e inmediatamente que el sol se va, pues él también comienza a irse detrás del sol y ahí desaparece. Eh, Charlotte cumple un ciclo muy interesante. Está aproximada. Estos no son números precisos porque dependen de muchas cuestiones, dependen incluso del clima, dependen del punto en que nos encontramos como observadores, pero por lo menos desde aquí, desde donde yo me encuentro en Puebla, más o menos diríamos que es un tonalpohualli lo que dura Xolotl visible en ambas fases, tanto matutina como despertina. En ambas dura más o menos un tonalpohualli. La gran diferencia ocurre cuando pasa de Xolotl a Tlahuizcalpantecutli y de Tlahuizcalpantecutli a Xolotl. Cuando pasa a Tlahuizcalpantecutli, tarda, digamos, una trecena. Rápido lo puedes volver a ver. Lo dejas de ver en la tarde y en 13 días más o menos lo vas a ver al amanecer, ¿no? Pero al revés es otra historia, que es lo que acaba de ocurrir en diciembre. Bueno, desde días antes desapareció Xolotl, desapareció Tlahuizcalpantecutli en las mañanas y lo dejas de ver aproximadamente 4 trecenas. En este caso fueron 4 y media trecenas las que lo dejamos de ver, sobre todo porque cuando tenía que reaparecer teníamos un clima lluvioso. Ahí es donde digo que influye demasiado el clima y de repente, pum, el primer día despejado, ya asomó la cara. Ahorita debe andar como a unos 25 grados de elevación desde el suelo hacia arriba, unos 25 grados, quiere decir que todavía lo vamos a ver elevarse mucho, mucho más. Verlo en esas tardes maravillosas. Hay tardes en las que todavía está no acaba de atardecer bien, apenas todavía están las luces color rosas en el horizonte y eso, y ya es muy visible Xolotl. Entonces disfrutémoslo y cada vez que lo veamos, especialmente en esta trecena que vamos a circular, cada vez que veamos ese Xolotl en las tardes, búsquenlo, ya saben, ahí al surponiente, siempre lo van a encontrar ahí. Cuando lo veamos, recuerden que estamos en su trecena, en la trecena que está regida por él. Así es, y bueno, y cabe mencionar que, bueno, cuando Venus aparece como astro matutino, precede a la salida del sol. Él sale antes, luego sale el sol y, bueno, ya se opaca y se deja de ver. Pero el Venus vespertino, como dije, Rolando, sí se puede ver durante más tiempo porque es el que acompaña acompaña, digamos, al tránsito del Sol hacia el Mictlán. Y justamente a este respecto, que ya es algo que también ya mencionamos, tiene este tocado que es como el del Sol nocturno, le llaman las fuentes, ¿sí? Este tocado que tiene acá, que es como un sol, pero que además es un sol que está en la noche, porque recordemos que el sol no se apaga. El sol para los antiguos mexicanos desaparecía de la vista, pero su tránsito durante la noche era para alumbrar precisamente al Mictlán. Viajaba hacia el Mictlán el sol, transitaba durante todas esas horas nocturnas, alumbrando precisamente al Mictlán durante algunas horas antes de volver a salir
por la mañana todos los días. Entonces, bueno, pues tiene todas estas asociaciones. Otros de los atributos que podemos mencionar en relación con Quetzalcóatl y con todo el complejo venusino, vamos a decirlo así, son estos adornos que tiene Xolotl, ¿sí? Estos que vemos aquí en su tocado, que son de color naranja con estos puntos negros, que son bastante parecidos a la piel del ocelote, que también son particulares de las representaciones de Hecatl y de Quetzalcóatl. Y además del Ejecacózcatl, que ya mencionó Rolando, que bueno, pues evidentemente es el glifo del planeta Venus. Otro dato importante es el arete que también lo comparte con Quetzalcóatl y con Ejecatl, que es el famoso Epcololi. Este arete de concha que tiene esta forma como de gancho, ¿sí? Es el famoso Epcololi. Hacemos mención de los atributos porque es ahí en los atributos donde están, digamos, los pequeños detalles que nos van dando las asociaciones claras que tienen los númenes entre sí y qué papel juegan también dentro de los mitos y dentro de la iconografía cuando los vemos, y la identificación de los elementos, la identificación plena de cada uno de esos elementos nos va a dar una comprensión más profunda de qué es de lo que nos está hablando cada imagen que aparece y en qué contexto está apareciendo. Lo interesante de ahí de Xolotl también es que tiene la lesna de hueso que mencionaba Rolando, que está quebrada. La lesna de hueso, que sabemos que es un elemento primordial y muy representativo del autosacrificio. Y aquí me gustaría recordarles que en el mito de la creación del quinto sol, recordemos que había cuatro eras anteriores, 4 soles anteriores, como les llaman, que eso es el sol ocelote, luego viene el del viento, luego el del agua y luego el de la lluvia. ¿Sí? Esos son los 4 soles anteriores, las 4 humanidades, las 4 eras que nos presidieron. Y cuando los númenes se reúnen en Teotihuacán para precisamente la creación del quinto sol, le piden a todos los númenes presentes, porque están todos reunidos, les piden que, bueno, pues tiene que haber un sacrificio. Recordemos que la creación se da con un sacrificio. Entonces, este sacrificio tenían que inmolarse alguno de esos númenes para poder convertirse en el quinto sol. Entonces, Quetzalcóatl designa a Nanahuatzin y a Tezistecatl como los candidatos a convertirse en el quinto sol. Y bueno, pues ya hemos mencionado varias veces ese relato. Aquí me gustaría que Lili a lo mejor nos pudiera hacer un resumen de ese relato brevemente para poder entrar en contexto de qué papel juega Xolotl en este mito. Sí, esta trecena, las imágenes que yo veo me recuerdan mucho a los mitos, como dices. Hay muchas versiones de los mitos. En el mito de creación del quinto sol, pues sabemos, como ya ustedes comentaron, que fue Xolotl quien acompaña a Hecatquetzalcóatl al Mictlán. Incluso, pues él es su fiel amigo, su siervo, ¿no? Y también le llaman que es su gemelo, pero más bien era como su fiel servidor. Entonces, según el mito, ¿no? Por la historia, como se cuenta. Entonces, él, cuando Quetzalcóatl obtiene los huesos y van huyendo y se caen porque Mictlantecuhtli finalmente decide no dárselos, a pesar de que habían pasado la prueba de tocar la caracola, pues hace un hoyo, hace que su gente haga un hoyo, o sea, los que trabajan con él, y ahí cae Quetzalcóatl con los huesos. Y obviamente, pues Xolotl que va con él también cae. Entonces dicen que del golpe, Quetzalcóatl casi muere, se quedó inconsciente un buen rato, y todo ese tiempo Xolotl estuvo ahí, pendiente de él. Fíjense ahí, como hacen los perritos cuando son fieles a sus amos, ¿no? Entonces, cuando él despierta y se da cuenta que los huesos están rotos, pues le dice, híjole, creo que hemos fracasado en esta, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues ya estamos aquí en este hoyo, ¿no? Y él le da ánimo, le dice, no, claro que no, vamos a seguir en esto, y bueno, salen de ese problema y llegan los huesos a donde tienen que llegar. En esa versión del mito, pues Xolotl es el que va ayudando a Quetzalcóatl en esta tarea de ir por los huesos de esa humanidad. En otras versiones del mito,
Es muy interesante esta versión porque dice que la gran Tonacatecíhuatl, la señora de nuestro sustento, Tonacacíhuatl, perdón, ella tiene, bueno, a sus 4 hijos, que son los que ya conocemos, los dioses creadores, que ustedes saben que primero fue Tlatlauqui Tezcatlipoca, después Yayauqui Tezcatlipoca, luego Quetzalcóatl y luego Huitzilopochtli. Pero en esta versión del mito, ella tiene otro hijo, pero nace con forma de pedernal. Entonces los hermanos dicen, no, esa cosa está muy fea, ¿cómo va a ser nuestro hermano? No, no. Y entonces quieren sacarlo del Omeyocan, y bueno, pues lo logran. Entonces él cae al espacio del Tlalticpac y se rompe en 1000 pedazos, 1600 pedazos, creo que menciona el mito, y de ellos pues surgen semidioses. Entonces llega un momento en que, bueno, ese Tlalticpac pues estaba, pues no era lo que es ahora, ¿no? Había muchos plantas como tipo de cactus y cosas así. Entonces ellos dicen, no, pues nosotros somos semidioses, ¿cómo vamos a estar aquí sin más iguales que nos sirvan? Entonces le piden a su madre que les conceda unos más iguales para que estén al servicio de ellos. Y es Lockley el que trae el mensaje, pero pues creo que Lockley cuando va regresando, gavilán, cuando va regresando al Tlalticpac, pues está todo tan bonito y tan hermoso que pues él la verdad es que se le va perdiendo la idea de lo que le dijeron, ¿no? Bueno, finalmente, quien hace la tarea de hacer todo el proceso para crear a la quinta humanidad o a esa humanidad que va a servir a esos semidioses, en esta versión del mito no es Quetzalcóatl, sino es Xolotl. La gran Tonacacíhuatl le da la tarea a Xolotl. Y Xolotl, por eso es que a través de este mito recibe el nombre de ser más que el nahual de Quetzalcóatl, su gemelo. Y bueno, pues ahí está otra versión del mito. Nosotros sabemos que los mitos pues guardan saberes sagrados, no quiere decir que esto sea verdad o cuál mito es verdadero. Aquí es que en cada uno de los mitos hay algo que podemos aprender, ¿no? Y lo que nos está diciendo Xolotl en estas historias es que él es ese compañero fiel, ese compañero que te alienta, que te ayuda a seguir en la conquista de tu tarea, ¿no? Sin embargo, también en el mito en el que habla de que es Quetzalcóatl quien va por los huesos para la quinta humanidad, al final, cuando finalmente Nanahuatzin llega a posicionarse como el sol, no se mueve, se queda quietecito. Entonces dicen, no, pues ¿cómo va a ser? Se tiene que mover, sino ¿cómo va a empezar a correr el tiempo? Entonces, él dice, sí me voy a mover, les dice Nanahuatzin, pero hasta que todos ustedes, que también eran pues eran los númenes, los grandes señores, se arrojen a la hoguera. Cuando todos se sacrifiquen en esa hoguera, que fue en la que él se sacrificó, yo me voy a mover. Pues entonces los númenes, los señores que estaban ahí todos presentes, dijeron, pues sí, adelante, porque lo que queremos es que se establezca el tiempo y la quinta humanidad, este Nahui Oli en este quinto sol. Y se van arrojando, y es también Ejecatl Quetzalcóatl el que está a cargo de que esa acción se realice, ¿no? Pero resulta que cuando tiene que ser Xolotl el que tenga que realizar ese sacrificio, él dice, no, yo no voy a hacer eso. Lo siento, pero no. ¿Por qué? O sea, se revela. Y pues esa puede ser a lo mejor una de las razones por las que en esta lámina la lesna esté rota, ¿no? Porque a lo mejor él no aceptó ese autosacrificio. Entonces, pues Ejecatl Quetzalcóatl tenía que cumplir con esa petición de ese quinto sol, de ese Nahui Olin. Todavía no era Nahui Olin, era Nanahuatzin convertido en sol. Y dice, pues lo siento, Xolotl, pero te tengo que ejecutar. Y él se escapa y lo va persiguiendo. Entonces dice el mito que se esconde atrás de una planta joven de maíz y esta planta pues desarrolla 2 varas. Y sigue corriendo porque lo encuentra Ejecatl Quetzalcóatl y entonces se esconde atrás de una planta de
de maguey, y esta planta de maguey también se hace doble, y es lo que conocemos como el mexolot. Y bueno, pues lo vuelve a ver y sigue. Sí, Realiza y pues lo ejecuta. Y se cumple que todos los señores sobrenaturales, todas las deidades, si queremos nombrar así, terminan sacrificándose. Y ya es que entonces en un tonali nombrado Nahui empieza a moverse ese sol. Entonces empieza ahí. Por eso no es correcto cuando ustedes escuchen que digan, como dicen, ¿cómo le dicen? 4 movimientos, que el sol 4 aguas, que no, 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 no. Es una fecha calendárica. Y la fecha calendárica, recuerden que es un numeral y un signo. Entonces es Nahui, Olin, el quinto sol. El primer sol, como ya nos dijo nuestro tlacuilo, es el que conocemos como Nahui o Celot, ¿no? Ese es el primero. Y bueno, y así los luego. El segundo, que tiene que ver con el viento, es Nahui, Ejecat. Y el siguiente, el tercer sol, a ver si se acuerdan, ya alguien lo pensó, sí, ¿verdad? Es el Nahui, que tiene Atl. que ver con, ajá, Atl. Y el último, ese tiene que ver con Tlaloc. Y el siguiente, que tiene que ver con Chalchutlicue, es la lluvia. Entonces, Es al Nahui, revés. Es al revés. ¿eh? Es al revés. El agua Chalchutlico y la lluvia es Tlaloc. Ah, bueno, pero sí, no, sí, la última de la del diluvio Chalchutlicue es el cuarto. Es la trivia. Bueno, aquí lo interesante es y muy importante es que la fecha calendárica es el nombre de cada uno de los soles. Entonces, este sol es Nahui Olin. Y vean en la lámina tenemos esta fecha calendárica. Y las rayas que vemos abajo dibujadas, si el tlacuilo no me deja mentir, tienen que ver con el sustrato también, ¿cierto? Así es, y justamente por eso hacemos tanto énfasis en ese mito de la creación del quinto sol, porque todo aquí tiene que ver con ello. Precisamente aquí, esa fecha del Nahui Olin, que es el nombre del quinto sol, está aquí puesta en esta imagen. Es muy peculiar porque en realidad vemos muy pocas coordenadas, muy pocas fechas calendáricas expresadas con numeral y glifo dentro de las imágenes de la Mostri Borgia. Casi siempre los vemos expresados simplemente con los puros glifos y su posición es la que nos da el numeral. Sin embargo, aquí sí vemos expresamente la fecha calendárica de Nahui Olin como la fecha de inicio del correr del tiempo para el quinto sol. Y vemos además estas 4 franjas, ¿sí? Esas 4 franjas que aluden a los 4 rumbos también, indicándonos, digamos que la parte física, la parte terrestre, la parte, pues sí, física de esta cuestión. Entonces, cuando Nanahuatzin ya es sol y que Xolotl no quiere sacrificarse y toda esta cuestión, por eso decimos que esta lesna quebrada es una transgresión que Xolotl realiza, es una transgresión, es una desobediencia que él tiene en el mito, y por eso es que la lesna está rota, porque él se niega a utilizar la lesna, se niega a ser sacrificado, aunque finalmente pues se logra, porque Hecate lo persigue y lo destruye. Pero bueno, esa es la asociación que tiene Xolotl con toda esta cuestión. Y no solo esa, de hecho, toda la sesión de hoy vamos a estar reiterando esas asociaciones porque tiene mucho, mucho que ver y Xolotl es un protagonista muy, muy importante de toda la parte cosmogónica, al menos en lo que respecta a la Mostri Borgia, y lo vamos a ver más adelante. Entonces ya mencionamos que este es el nombre del quinto sol, al cual evidentemente está asociado de manera inseparable el señor Xolotl. Los otros elementos que vemos aquí son también muy interesantes. Vemos una serpiente de coral que la hemos visto en muchos contextos relacionados con el tona, evidentemente, con energía vital, con energía, pero también en su aspecto de sexual. Siempre que lo vemos aparecer a la serpiente de coral,
la mayoría de las veces la vemos relacionada con aspectos de la sexualidad. Eso es muy interesante. Pero aquí lo particular es que esta serpiente de coral aparece seccionada en 5 partes. Entonces, muy interesante, porque aquí tenemos, vamos a hablar numéricamente, tenemos el número 4 de alguna manera y tenemos también el número 5, que son 2 de los números que evidentemente pues tienen que ver con la de 5 por 4, pues nos da 20, ¿no? Y sabemos que el 20 también es uno de los números claves para esta cuestión del conteo temporal y dentro de las matemáticas del México antiguo. Pero el hecho de que tenga 5 secciones y que esté dentro de la lámina donde está Xolotl, recordemos que precisamente Venus tiene en su recorrido 5 etapas, ¿sí? Déjenme expresarlo de esa manera, 5 cortes en sus apariciones. Y por eso me llama la atención que esta serpiente tenga esas 5 secciones ahí bien representadas, porque la serpiente no está muerta. No es que vayamos a cortar una serpiente en 5 cachitos o algo similar. No, esto es una metáfora, el lenguaje visual nos está hablando de algo que en lo que está involucrado esa serpiente y que se da en 5 tramos, en 5 partes. Eso es muy interesante. También recordemos que con respecto a los tránsitos de Venus y la Tierra hay una asociación muy interesante, porque exactamente 8 vueltas de la Tierra alrededor del Sol, los 365 días, equivalen a 5 vueltas de Venus alrededor del Sol, cuando menos desde el punto de vista del ser humano, ¿sí? De los observadores desde el Tlacticpac. Entonces, 8 vueltas de la Tierra equivalen a 5 vueltas de Venus, y bueno, pues 8 y 5 nos da 13, lo cual sabemos que el 13 también tiene muchas asociaciones venusinas, y es el número pues, que le da su dinamismo, su importancia y su singularidad a esta cuenta tan interesante que es la cuenta que lo cuenta todo, el Tonal Powali. Vemos otros 2 elementos también importantes que son de ofrenda, vamos a decirlo así, y en la parte de arriba aparece una vasija de material de piedra verde, de jade, turquesa, pero que tiene ahí, aparte de los tamalitos que siempre vemos mostrándonos ahí, saliendo los tamalitos, vemos una pata, la pata de un animal que ha sido sacrificado, sacrificado y seleccionado para este ofrecimiento, para esta ritualidad, y es una pata de venado, no es cualquier animal. Casi siempre vemos en las ofrendas que cuando aparecen las patitas aparece una garra, ¿sí? Yo pienso que es aludiendo a que es un animal, un mamífero, ¿sí? Puede ser un ocelote, puede ser un canino, puede ser de muchos animales. Pero aquí en este caso está muy específico y se trata de la pata de un venado, lo cual nos recuerda que el venado era sacrificado, entre otras cosas, para constituir el cuerpo del tiempo. Es decir, la piel del venado era utilizada para crear justamente sobre ella los amoshtin. Toda la iconografía, toda la escritura en imágenes que utilizaban estos pueblos, pues se realizaba sobre la piel del venado, porque el venado pues, era un animal sagrado. Entonces no elegían a cualquier animal para ese tipo de funciones. Así que cuando un venado era sacrificado, también su piel tenía esa función. El otro animal que también lo voy a mencionar aquí brevemente, que tenía esta función también para constituir la piel de algunos de los documentos, era el ocelote. Entonces el ocelote y el venado eran 2 de los animales cuya piel era utilizada para constituir el cuerpo del tiempo, el cuerpo de los amoshtin. Entonces aquí vemos esa patita de ese venado que está cercenada, aquí vemos esta parte donde se ve que fue cortada la patita y es parte de esta ofrenda junto con los tamalitos. Del otro lado vemos pudiera ser un pebetero, pudiera ser un incensario, pudiera ser también una vasija de pulque, y me atrevo a decir esto porque tiene la espuma del pulque aquí sobresaliendo de la parte de arriba de la vasija, ¿sí? Estos picos también lo hemos visto en muchas ocasiones, esos picos también estaban asociados a las vasijas del pulque. Hay en el contexto arqueológico muchos hallazgos acerca de vasijas especiales para la toma ritual del líquido sagrado del pulque y tiene precisamente las puntas, estas puntas que le sobresalen a estas vasijas.
Entonces, y al tener también la espuma, pues bueno, evidentemente es el pulque. Además tiene un tocado. Es un tocado muy interesante porque es un tocado de plumas de quetzal, que bueno, lo tienen varios númenes, lo tiene por ahí Tlahuizalpantecutli, lo tiene también Xochiquetzal, lo tiene Xochipili, ¿sí? Es curioso que este elemento esté adornado con ese tocado, ¿no? No tiene flores, no tiene otro tipo de adornos, tiene un tocado completo como parte de su aspecto. Y lo interesante también es que está volteada, es decir, está horizontal, no está parada la vasija. Algunos investigadores, hemos revisado varias fuentes, mencionan em, que la vasija está caída y que se pierde el sustento. Yo difiero bastante de esta cuestión, porque aquí no estamos hablando de malos augurios, ni estamos hablando de mala fortuna, ni de ese tipo de cosas. Estamos hablando dentro de un contexto mitológico, dentro de un contexto calendárico. Y más bien pienso que esa vasija está volteada ahí por cuestiones de espacio. Porque de querernos mostrar que lo que se derrama es el líquido que está dentro de esa vasija, nos hubiera mostrado un flujo saliendo de la vasija, ¿no? Y no es el caso. Y lo hemos visto en otras partes de los Amoshti, cuando algo se está cayendo, cuando algo se está derramando, es muy evidente, ¿sí? Es muy claro cuando nos quieren mostrar este tipo de acción del agua o de un líquido derramándose o cayéndose o rompiéndose la vasija, ¿no? Yo más bien pienso que por el tamaño el formato del dibujo, para que apareciera esta imagen, la pusieron de esa forma, ¿no? Esa es digamos, una hipótesis que tengo desde el punto de vista de lo gráfico, de la parte iconográfica, pero bueno, también está ahí esa vasija de pulque como parte de pues de lo que aparece dentro de esta imagen. Antes de pasar a las siguientes imágenes que van a reforzar todas estas ideas, me gustaría saber si mis compañeros no tienen algún comentario que hacer antes de pasar a las siguientes imágenes, donde vamos a comparar esta imagen con otras que aparecen dentro de los Amoshtin y también las apariciones de Xolotl en diferentes contextos, sobre todo cosmogónicos. Fíjate que, como te lo decía antes de comenzar el programa, uno de los elementos que más me llama la atención es la serpiente, porque la serpiente cambia mucho de acuerdo al color y la forma. Aunque la serpiente representa un flujo ondulatorio, en este caso la serpiente de coral, sabemos que siempre está representando, en primer lugar, al tona, por el color rojo, pero no cualquier tona, sino a la energía primigenia creativa, capaz de engendrar. Y como tal, me parece que a la altura, estamos en la 16ª trecena, o sea, llevamos casi a entrar a la última vuelta del Tonalpohualli. A mí me parece que a estas alturas debemos o debiéramos tener una fuerte acumulación, porque finalmente el Tonalpohualli, que es, su mismo nombre lo dice, ¿no? El Tonalámatl igual, el Tona es precisamente lo que nos da vida, lo que nos hace existir, y nosotros lo que estamos haciendo a través del Tonalámatl todos los días es aprender el aprovechamiento de ese flujo energético. Entonces, a la hora de ver esta serpiente de coral ahí, en primer lugar me hace pensar, y verla tan grande y tan preponderante en la imagen, me hace pensar en esa acumulación que a estas alturas tenemos o debiéramos tener de Tona, por el trabajo que se ha realizado, por las acciones, por la introspección que hemos tenido prácticamente cada trecena, días de introspección, días excepto, digamos que a lo mejor las trecenas de Tlahuistlampa son menos dadas a la introspección, pero el resto de trecenas, por lo menos el Mitlampa, Cihuatlampa y el Huitzlampa, son muy propensas a esos puntos en los cuales lo que hacemos también es entender cómo está fluyendo esa energía en cada uno de nosotros y cuál es el sentido. Entonces a mí me parece que al llegar aquí tenemos justamente un punto de mucha creación, por eso nos están poniendo Nahui Olin. Estamos hoy, cuando estemos en Ome Olin, lo comentábamos también, estamos a 100 tonales, exactamente 100 tonaltin de Nahui Olin, ¿no? Tenemos un Olin precisamente aquí en la trecena. Considerando todo eso, considerando además que la trecena es Cosca Cuautli,
un ser que se alimenta de desechos, ¿no? Pero que al final es el poste sobre el cual parte toda la trecena, en este caso acompañado de Xolotl. A mí me parece que este símbolo, hemos visto árboles rotos, hemos visto que las cosas se rompen siempre como para ser de utilidad, y en este caso está rota la serpiente en 5. Sí, me parece que es una imagen que me remite a la utilización ya, a un destino final de Tonalpohualli completo, de la energía que hemos aprendido a utilizar, ¿no? Vea una pregunta de Ale Piña que está apareciendo en la pantalla. Estamos desde Ome Olin a Nahui Olin, hay exactamente 100 Tonaltin, exactamente 100. Nos falta terminar esta trecena, circular 4 trecenas más, estamos en la 16ª, terminamos esta trecena, damos paso otra vez a las 4 trecenas que vienen, y una vez que concluyamos esas 4 trecenas, volvemos a empezar en Cecipacli, y cuando lleguemos a la segunda trecena, a Seocelotl, vamos a tener a Nahui. Entonces estamos a 100. Siempre para mí también es como que estos, como se los he dicho, como se los dije de Matlacliwan Ome Tochli, que me parece un recordatorio, a mí siempre me parece también un recordatorio de la distancia y del aprovechamiento, ¿no? Exactamente, también tenemos a Macuilxóchitl en esa trecena, literalmente a Macuilxóchitl, o sea, hay un personaje incluso que representa el tonal y específico de la trecena, de esta trecena del Macuilxóchitl que está en esta trecena. Entonces, para mí, esa serpiente me hace pensar mucho en eso, en que creo que ya llegó el momento de empezar el cierre de este Tonalpohualli, de esta cuenta de 260 días, ya vamos a la recta final, ya vamos a comenzar a levantar todo, a comenzar a pensar en este fin, y que es un fin parcial, porque estamos recordando que el Tonalpohualli no es lineal, es espiral y es ascendente. Quiere decir que no hay marcha atrás, nunca. Siempre vamos adelantando. Lo que no pudiste hacer, no te puedes regresar. Lo harás, por eso hay ciclos, en el siguiente ciclo. Entonces, lo que no hayamos hecho, hoy tenemos tiempo como para pensar en cómo vamos a tomarnos ya, vamos a hacer el cierre por los 4 rumbos, pero hay que pensar también desde ahora que estamos visualizando a Tonalti en el Nahui Olin, hay que pensar también el nivel de compromiso que podremos tener en Cecipacli cuando vuelva a empezar esta cuenta el 20 de marzo. El 20 de marzo tiene el arranque de la nueva cuenta, así que nos estamos acercando rápidamente. Van a ver ustedes que el 20 de marzo llega antes de lo que nos imaginamos. Ya estaremos llegando ahí, y de ahí pues nada más, yo creo que calculo que por el 4 o 5 de abril estaremos llegando ya concretamente a este Tonalti, perdón, a Nahui Olin. Entonces, para mí, en primer lugar, tiene ese símbolo. Después también, yo creo que sí es una vasija de pulque, estoy casi seguro por los puntos y todo. Lo que me llama la atención es que al colocarle ese tocado, también le está aumentando el atributo, ¿no? Al pulque, de decir que si a veces lo vemos con chalchihuites y flores, este pulque que estamos viendo ahí con un tocado y con la lengüeta de mariposa ahí dentro del tocado, estamos teniendo entonces un pulque de verdad exquisito, y una ofrenda que qué mejor, qué ofrenda más excelsa puede haber que la pata de un venado, ¿no? También me gusta mucho la franja de tierra que aparece ahí, porque además al representar diferentes colores, también dice la doctora Mikulska que representa diferentes incluso tipos de tierra, diferentes tipos de terreno que existen aquí en el altiplano central, y que los podemos ver también ahí reflejados: tierras más secas, tierras más húmedas, tierras más calientes, pero al fin y al cabo en todas esas tierras hay formas de cultivar. Recordemos que de hecho toda la zona del continente, que ahora llamamos continente americano, en todo el continente se puede sembrar el maíz. De norte a sur se ha logrado sembrar. Una tradición que llega desde Alaska hasta el sur del continente, ¿no? Es una tradición enorme del maíz. Entonces, por eso hay diferentes tipos de maíz, para que pueda adaptarse, para que pueda sembrarse. Y en este caso, ver esas franjas de colores de la tierra me hace pensar en todo eso. Entonces, para mí, esta trecena, que es cierre de la 4ª vuelta por los 4 rumbos en Tonalpohualli,
me hace pensar mucho en reflexión, me hace pensar mucho en cómo nos han hecho pensar en el flujo de energía y cómo aprovecharla, y que finalmente yo tengo aquí ya la posibilidad de utilizarla de maneras muy concretas, precisamente cuando lleguemos a esto que nos aludían acerca de Macuilxóchitl, ¿no? Tenemos, yo creo que toda esa parte por delante, y para mí eso también formaría parte de la interpretación, que al final es múltiple, tiene muchas apariciones y contextos cada uno de los elementos que hay, ¿no? La serpiente roja aparece en muchos elementos, a veces aparece con Tlazolteotl, a veces aparece en las imágenes mánticas, pero siempre bajo ese contexto. Y nada más por adelantar un poco, ya lo vamos a analizar un poco más, pero también en las imágenes del Borgia, el Xolotl tiene un papel determinante en la creación del sol, así de simple. Hay una imagen, recuerdo, me parece que es en la lámina, ahorita lo checo, pero me parece que es en la lámina 35, debe ser la 34, en donde incluso está en uno de los templos y una de las figuras es Xolotl, te aparece un Xolotl color rojo, totalmente tonado. Es Xolotl, viene también con su Ejecacóscatl en el pecho, pero está totalmente rojo. Entonces, al ser también tener el atributo de ser creativo, de tener esa vinculación constante con los procesos de creación, me hace mucho sentido en una trecena de Huitzlampa, donde tenemos nada menos que a Flor, tenemos a Quetzalpalin, tenemos a Tochtli. En esa trecena se me hace muy lógico que el poder máximo creativo, que es el de la serpiente roja, esté presente ahí y esté ya dispuesta y lista en ese acto de fragmentarse, ¿no? Porque incluso la hemos visto a la misma serpiente de coral siendo punzada por una lanza y chorrear sangre en un momento también de creación. Se me hace todos estos elementos lógicos para pensar que esta trecena de Huitzlampa es creativa, es de creación, tiene que ver con esas ideas. Así es. Y justamente vamos a continuar con todas estas temáticas y vamos a ver cómo se repiten en varias otras imágenes de otros Amoshtin que nos refuerzan precisamente ese tipo de interpretaciones que estamos dando en este momento. Vamos a ubicar la trecena dentro de lo que es el formato del Tonalamat, que son las láminas 7 y 8 que conforman y que consignan las trecenas del Huitzlampa, las trecenas del sur, ¿sí? Y que son las que están aquí al inicio, ¿sí? Tochtli, Coscacuautli, Quetzalpalin, Malinali y Xochitl. Y bueno, esta que está enmarcada en color rojo, pues es la trecena que vamos a transitar precisamente y que es la última trecena de la cuarta vuelta por los 4 rumbos ya para iniciar la quinta y última vuelta por el Tonalpohualli. Aquí vemos en la pantalla ahora la misma trecena, Secoscacuautli, la que estamos analizando, pero en el códice borbónico, ¿sí? En el códice borbónico, que es un códice 100% mexica, ¿sí? Lo sabemos. Y aquí tenemos justamente la escena que correspondería a la que estamos analizando, que es esta. Y aquí vemos a Xolotl, está de este lado, ¿sí? Aquí vemos como su cara, que es de un animal. Aquí no me parece que sea un perro, sinceramente. Parece otro tipo de animalito, pero bueno, finalmente es una cabeza de animal. Tiene su Epcololi, tiene su Ejecacóscatl, tiene todos los elementos, los adornos de Quetzalcóatl, etcétera, etcétera. Estamos viendo el mismo personaje, pero en su versión mexica, en una versión un tanto distinta, pero reconocible por los elementos justamente que están colocados ahí, que son, como ya lo mencionamos, los elementos, los atributos, son lo que nos hacen reconocer y leer esas imágenes de manera correcta, y su identificación es la que nos permite precisamente comparar estos documentos. También vemos, entre las imágenes que vemos acá, vemos a un ser que está aquí, del lado izquierdo, que no aparece en la escena del Borgia, pero que aquí está acompañando, como espejeando también a la figura de Xolotl como patrón de esta trecena. Y es un ser monstruoso, sí vemos aquí una boca monstruosa con un ojo estelar muy extraño, con un sol ahí precisamente, un sol que está siendo devorado por un cipacli que vemos aquí debajo, ¿sí?
Y si nos acordamos lo que acabamos de mencionar, donde decimos que Xolotl, Venus, es quien acompaña al Sol en su tránsito por el Mictlán, bueno, pues aquí también podríamos estar hablando de este tipo de asociaciones con este personaje que está aquí. Y también aparece el agua. El agua que mencionamos en la imagen anterior, que está en la textura de la piel de Xolotl, aquí la vemos enmarcando todo este conjunto, como si esta escena se estuviera desarrollando dentro de un espacio que está rodeado por agua. Y es muy interesante porque es la única lámina del Borbónico, de todas las 18 láminas, que eran 20, pero 2 ya no existen más, de las 18 láminas que se conservan, ninguna de ellas muestra esta particularidad. Esta es la única que tiene esa característica del agua. Y es interesante que sea precisamente cuando aparece Xolotl. Y si se fijan, en una versión un tanto diversa, pero también tiene las mismas volutitas y la misma textura que vimos en la piel de Xolotl, está aquí precisamente alrededor, mostrándonos este cuerpo de agua que rodea toda esta escena. También vemos la patita del venado y la ofrenda de tamales aquí presente en la escena. Entonces vemos cómo los elementos, los temas se repiten en una y en otra imagen, a pesar de sus diferencias iconográficas, a pesar de sus estilos distintos, podemos reconocer los elementos porque eran elementos culturales que precisamente ya estaban, digamos, determinados. Había un lenguaje que ya estaba consensuado, que era precisamente para que cualquiera que tuviera acceso a esta información y que conociera los detalles, pudiera interpretar esta imagen. Entonces, esta es la imagen que equivale a la que estamos analizando del Borgia, pero del Códice Borbónico, donde vemos que se repiten precisamente los mismos elementos y las mismas cualidades. También esta otra es la misma imagen que estamos viendo, pero la misma imagen que estamos analizando, pero del Códice Vaticano B, que el Códice Vaticano B es más cercano al Borgia en tiempo y en estilo, ¿sí? Es un documento muy pequeñito, por lo cual pues también las imágenes son a veces un poquito menos pulidas que las del Borgia. Sin embargo, vemos los mismos elementos que estamos viendo en las del Borgia. Aquí sí se repiten uno a uno. Permítanme un segundo. Perdón, es que hay mucho ruido allá afuera. Se repiten los mismos elementos que en el Borgia. Vemos a Xolotl. Aquí lo vemos precisamente. Aquí está con su cara de animal, con su cara de canino, de perro. También vemos que tiene el Ejecacóscatl, también tiene el Epcololi aquí en su oreja. Tiene el sombrero de Quetzalcóatl, de Ejecatl-Quetzalcóatl, que es con este triángulo truncado, y esta franja que tiene precisamente el Chicalcoliuqui ahí puesta, que es parte de los elementos con los que aparece también representado Ejecatl-Quetzalcóatl. También vemos el tocado de esta sección del sol nocturno, que son de plumas de cacalotl y plumas de alotl, ¿sí? de papagayo. También aquí las plumas rojas. Pero aquí lo vemos como un bulto mortuorio a Xolotl. Es muy interesante, ¿sí? Porque nos están aludiendo que no es que, pues sí, están diciendo que está muerto. Yo lo interpreto como que es un ser precisamente que transita por los ámbitos nocturnos, los ámbitos del Mictlán. Y esa es una cuestión que aparece solamente en este Amoshtin. Aparece Xolotl, no de cuerpo completo, sino que en el Icpali está sentado, pero está convertido en un bulto mortuorio. También vemos la fecha calendárica del Nahui Olin aquí encima, ¿sí? Recordemos una vez más que con el sacrificio de Xolotl es que ya por fin puede dar inicio el tránsito del Sol y la Luna de la quinta era, de la era del Nahui Olin, del quinto Sol. Vemos también aquí a la vasija, también con los picos, con las puntas, con el tocado. También está volteada, muy interesante. Vemos también la vasija de tamalitos. Y aquí es interesante porque sus patas, las patas de la vasija, aquí no tiene el color verde que tiene en el Borgia, pero tienen dos cabecitas de animales, ¿sí? Que yo diría que son precisamente venados. Y aquí vemos la pata del venado,
cortada y que además tiene flores, ¿sí? Indicándonos que es algo precioso, que es algo valioso, algo sagrado. Y de nueva cuenta la serpiente seccionada en 5 partes. Y aquí lo interesante es que cada una de las partes tiene un color distinto. Eso también es algo muy particular de este documento y que, bueno, pues también nos da datos extras, digamos, para pues poder continuar analizando las implicaciones o los significados, los posibles significados que tiene la simbología en estas imágenes. Recordemos que, bueno, nos podemos pasar aquí horas analizando cada uno de los elementos. Aquí estamos analizando de manera muy general lo más importante para que comprendamos cuáles son los temas a los que se alude en esta trecena. También mencionamos a raíz de la mención del mito de la creación del quinto sol, a Nanahuatzin. Y Nanahuatzin está muy relacionado también con Xolotl. De hecho, algunos autores dicen que Xolotl y Nanahuatzin es lo mismo. Yo pienso que más bien sí hay una relación muy estrecha entre ellos, como personajes, como númenes, ¿sí? Su simbolismo. Sin embargo, no creo que sean exactamente lo mismo. Aquí vemos al glifo Olin, ¿sí? Esta es la imagen que representa al glifo Olin con su patrón, dentro del almanaque de los señores de los glifos del Tonalpohualli. El glifo número 17, que es Olin, aquí lo vemos presente, y está patrocinado, ¿sí? Aquí su patronazgo es con Nanahuatzin, aquel ser que ya mencionamos que se arrojó a la hoguera y de ser un ser enfermo, viejo y contrahecho, pues llegó a ser el esplendoroso sol que nos alumbra en la actualidad, el quinto sol. Pero lo pongo aquí como comparación porque sí tiene algunas características relacionadas con Xolotl. Recordarles que la lesna cortada y el número 5, ambos tienen que ver con la transgresión. Y precisamente Nanahuatzin tiene características de lo que podríamos llamar la serie Macuil, la serie de los Macuiltonaleque, a quien hemos mencionado de manera reiterada en varios de los programas, que es son unos personajes muy interesantes, unos números bastante enigmáticos, pero que cada vez nos van dando más información acerca de qué es lo que están aludiendo, pero invariablemente están relacionados con el número 5 y más adelante lo vamos a volver a mencionar. Aquí está Nanahuatzin patrocinando al glifo Oli. Recordarles también que el patronazgo de los glifos prácticamente es uniforme, prácticamente es el mismo en todas las versiones que podamos encontrarnos, ¿sí? Es decir, los números que acompañan a los glifos casi siempre son los mismos en cualquiera de las versiones que podamos ver de los Amoshtin o de todos los investigadores que han buscado estas asociaciones. Bueno, pues Nanahuatzin siempre está asociado con Olin, pero en el Códice Vaticano B, en lugar de Nanahuatzin, vemos a un Xolotl, a un perro que tiene el collar de Xolotl, o sea, en representación de Xolotl. Por eso es que también hemos visto no es confusión, pero más bien esta asociación directa entre Xolotl y Nanahuatzin. Y si, como acabamos de mencionar, en el mito, Nanahuatzin se convierte en el sol y hasta que Xolotl se sacrifica, comienza el tránsito del quinto sol, pues podemos entender su asociación no solamente mítica, sino, digamos, operativa o dinámica dentro de las historias y los mitos que nos cuentan cómo fue esta cosmogonía, cómo fue esta creación. Pero invariablemente ambos personajes están indisolublemente asociados con el glifo Olin. Eso sí no lo podemos dejar pasar por alto. Y aquí vemos a Nanahuatzin, que si nos fijamos, y ahorita lo vamos a volver a mencionar también, tiene en su boca esta manita de color blanco, que es muy particular y es un rasgo característico de la serie Macuil, de los Macuiltonaleque. Y también esta cruz blanca en su tocado. Ahorita lo vamos a volver a ver. ¿Hasta aquí algún comentario, Rolando, Lili? Pues no, simplemente creo que sí, nos enriquece muchísimo ir viendo las imágenes del resto, complementan perfectamente los mensajes y sobre todo nos hacen ver que las transiciones de las que hemos hablado tanto, ¿no? De que
a veces no es tanto como clavarse con el numen, a veces ni siquiera con el nombre, sino con lo que estábamos viendo, que es precisamente lo que Así decíamos es. de Coscacuautli, ¿no? De Coscacuautli, ¿para qué nos debatimos en Coscacuautli si está la imagen? La imagen supera, ¿no? Lo que quiso plasmar el autor del Borgia es la imagen que estamos viendo. Lo mismo acá. Sobre todo también en los contextos, ¿no? Si nosotros analizamos el contexto en el cual aparece Xolotl dentro de todo el Borgia, nos damos cuenta del peso que tiene tan grande en la creación del mundo conocido, pongámoslo así, ¿no? En general, ¿no? Parte de, digamos que hay una parte en donde precisamente, y aquí también vale la pena mencionarlo, en el que el mismo Tlipoca porta el mismo el Hecacóscatl, y terminando toda esa secuencia, quien toma las acciones, quien toma la batuta de las acciones, que primero en esas dos láminas es Quetzalcóatl y es Tezcatlipoca, quien inmediatamente después de ellos toma las acciones y la dirección de las acciones es Xolotl. Entonces está, híjole, a la par, a mí me parece cuando veo las imágenes de esas láminas del Borgia, hasta me parece que es una, recordemos que una de las traducciones que se han asignado de Xolotl precisamente es el cuate, el doble, ¿no? Y si nos vamos todavía más allá, estamos hablando de una interacción que podemos tener incluso en dos mundos diferentes, y algo que hemos estado viendo reforzado es esa transición de un plano a otro, ¿no? Como decías, un rasgo muy importante de Xolotl es el hecho de la función que cumple. Tlahuizcalpantecutli precede al sol, Xolotl va detrás del sol, lo acompaña en ese recorrido, ¿no? Prácticamente es, Xolotl es la noche, Xolotl no se ve en el alba, no es el principio del día, Xolotl es el principio de la oscuridad, ¿no? Entonces, como tal, es un ser que tiene todas las posibilidades de formar ese paralelismo con Quetzalcóatl y representar en otro plan, en otras instancias, cumplir determinadas funciones, porque recordemos también que en esa secuencia que estamos viendo ahora en pantalla, el señor Quetzalcóatl está transitando a través del tubo que inicia del lado derecho que ustedes están viendo en pantalla. Ahí ven un círculo, si observan un círculo, hay un bulto dentro de ese círculo que ha sido destapado por Tezcatlipoca y precisamente por Xolotl. Y ustedes van a ver que a través de ese flujo que explota y que termina precisamente con una máscara de Hecatl, por ahí está transitando Quetzalcóatl, pero va dormido, no va despierto, no va con los ojos abiertos, va siempre con los ojos cerrados. Y va a salir hasta a dos, tres láminas después. Y mientras eso ocurre, mientras él está en ese estado de trance, circulando por ese flujo oscuro, el que efectúa las acciones Ejecacóscatl en pecho es Xolotl. Entonces, ahí creo que podemos entender también todos esos paralelismos y cómo esos elementos como el Ejecacóscatl vinculan a los personajes, no solo para identificarlos, sino para también no perder de vista que estamos hablando probablemente de ¿cómo podríamos decirle? Porque numen no me sirve esa palabra, podemos decir un espíritu común, una esencia común en todos esos seres que están efectuando determinadas acciones y que van a concluir precisamente con la aparición de los Macuiltonaleque, con el nacimiento del sol y precisamente con el inicio de este mundo, de esta vida humana que está perfectamente referida en la imagen de Trecena. Así que creo que de alguna forma ahora el que tenemos medio oculto y medio escondido detrás de todo esto que vamos a ver, pues es a Quetzalcóatl, ¿no? Alguna manera nos estamos enfrentando, diría yo, a un Quetzalcóatl del ensueño, a un Quetzalcóatl que está jugando un doble papel, ¿no? A través de Xolotl y que de alguna forma también tiene ese halo de creación que vemos reforzadísimo en las láminas del Borgia, ¿no? Entonces, para mí, creo que parte de la reflexión sería esa acerca de ese Xolotl que nos va a acompañar y que a mí cada vez me emociona más pensar en tenerlo aquí con nosotros durante una trecena. Así es. Sí, yo quiero decir que me ha gustado mucho cómo a través de las imágenes nos has explicado bien cómo podemos diferenciar, ¿no? A Xolotl
de Nanahuatzin, porque es muy común encontrar, y nosotros al principio nos conflictuaba eso, ¿no? Que nos ponen Xolotl-Nanahuatzin, como si fueran el mismo, ¿no? O a veces Xolotl o Nanahuatzin, no, son, como ya bien nos explicaste, son diferentes. Y como dice Rolando, van compartiendo un espíritu en común, ciertamente. Incluso, por ejemplo, sabemos ahí se van viendo a través de las imágenes y de las denominaciones secundarias cómo van compartiendo ciertos rasgos, ciertos atributos, pero es muy importante ver las características gráficas que hay para poder hacer esa separación y no confundirse, ¿no? Y en todos los relatos que vamos viendo en las láminas estas cosmogónicas, que son las favoritas de Rolando, también vemos ese Xolotl, ¿no? Que va haciendo esa tarea que nos relatan en los mitos, siempre va acompañando, siempre va siendo fiel, va ahí pendiente de que la tarea que hay que realizar se cumpla, ¿no? Y hoy yo pienso, esta trecena que viene, ¿a quién vamos a emular? Pues vamos a emular ese Xolotl, ¿no? Que se atreve a lo mejor a decir no, que finalmente va guiando y acompañando a otros, que le encargan tareas importantes y las realiza. Vaya, es un personaje que dentro de los mitos nos enriquece bastante. Aquí precisamente, gracias Lili, gracias Rolando. Vemos las imágenes que ya hemos mencionado anteriormente y vamos a darle nomás un vistazo muy rápido para ver el papel tan predominante que tiene Xolotl en esta parte cosmogónica. Esta sección, cabe mencionar que es una sección de Amostli Borgia que está justo a la mitad, es decir, vemos cómo arranca con el Tonalámatl y se sigue con varios almanaques, es decir, con varias otras secciones que se basan en las cuentas del tiempo, ¿sí? Son conteos diversos, ¿sí? Nos van dando diversos datos, pero todo es en un contexto calendárico, vamos a ponerlo así. Luego viene esa sección que interrumpe ese flujo de secciones calendáricas y nos muestra una narración cosmogónica, que son 18 láminas las que nos muestran precisamente, donde cambia incluso el formato del documento, ya no está en una retícula específica, sino que hay un montón de elementos, como lo pueden ver, y que además no se leen aisladas, se leen, por ejemplo, aquí les puse estas tres, porque estas tres se leen juntas. Aquí no podemos, o sea, están separadas pues por el formato del documento, pero en realidad esta es una sola imagen que se despliega en tres láminas y que aparte se lee de manera vertical. Aquí la puse horizontal porque si la pongo vertical no pudiéramos ver los elementos, quedaría muy pequeñito por el formato de la pantalla, pero sí podemos analizar muy brevemente, ¿sí? Lo que estamos viendo acá. Y aquí vemos el bulto por el que fue Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, y que les fue otorgado por Yohualtecutli, ¿sí? O por Mictlantecutli. Este bulto que explota. Aquí este bulto ¡bum!, se desborda. Explota por completo. Aquí vemos precisamente, aquí está Tezcatlipoca, aquí está Xolotl, y Quetzalcóatl, como bien lo mencionó Rolando, aparece dentro del flujo. Fíjense que esta explosión, este bulto, explota aquí en varios flujos nocturnos, en varios flujos de oscuridad. Y vean cómo de esta boquita sale este flujo. Si están siguiendo mi cursor, vean cómo sigue este camino. Baja, sale hacia la derecha, luego sube por la periferia, llega a la esquina y sigue durante todas las tres láminas hasta desembocar en esta máscara de Hécatl de la que sale Quetzalcóatl con los ojos cerrados. Y aquí vemos que dentro del flujo, de ese flujo de cosas que surgen de ese bulto, hay de todo. Hay objetos rituales, hay animales, hay mariposas, hay colibríes, y también aparece Quetzalcóatl varias veces transitando por esa nocturnidad, por ese mundo de la oscuridad, con los ojos cerrados. No está muerto. Quetzalcóatl está dormido o está en trance. Por eso decíamos que Xolotl, de alguna manera, al ser el gemelo de Quetzalcóatl, pudiéramos decir que es el gemelo de Quetzalcóatl, pero en ese otro ámbito, de lo nocturno, en ese ámbito del Mictlán. Y aquí vemos a Xolotl, precisamente, aquí enmarcado en
en esta escena, justo al inicio de la explosión de este bulto, con todo lo que surge de ese bulto, que ahorita no lo vamos a mencionar porque nos tomaría mucho rato. Lo que sí vamos a mencionar es que dentro de las escenas que rodean o que acompañan a este caminar de este flujo y ese tránsito de Quetzalcóatl por el ámbito del Mictlán hasta culminar en esta salida, Xolotl aparece 3 veces más. Aquí, en esta parte, ahorita voy a ponerlo de manera más clara para que puedan observar qué es lo que se muestra aquí también y aquí al final. ¿Sí? Xolotl aparece 4 veces en esta escena, así de importante es su labor y su papel protagónico dentro de esta sección de las sección cosmogónica de las láminas 36 a la 38 del Borgia. Aquí la vemos ya más grande y ahora sí en su formato vertical, en su formato como debe leerse, y vemos de nueva cuenta el bulto explotando, el flujo de nocturnidad que corre con todos los elementos que están dentro de ella, de animales, de objetos y de Quetzalcóatl. Podríamos decir que son los objetos que Quetzalcóatl le otorga a la humanidad. Vamos a ponerlo en esos términos. Y aquí está Xolotl. Aquí lo vemos de manera más clara para que lo observemos, como el mismo personaje que vimos presidiendo la trecena, pues tiene las mismas características, su cara de animal, de perrito, su Epcololi, el Jecacóscatl, su tocado con el sol nocturno, etcétera, etcétera. En la segunda lámina, la lámina 37, aquí en estas 2 escenas donde aparece Xolotl, aquí vamos a poner el escaneado del libro de Codex Borgia de Giselle Díaz, Alan Rogers y Bruce Byland, precisamente en esta versión donde está redibujada esta parte del documento, está redibujado todo el documento, y aquí podemos ver de manera más clara cómo aparece Xolotl en estas escenas que en el original pues ya prácticamente están casi borradas. Y aquí lo vemos a Xolotl precisamente dentro de este templo, ¿sí? Recibiendo precisamente una ofrenda del señor Tlaloc. Y aquí también en la otra escena, donde vemos a Xolotl precisamente también llevando aquí a cabo otra acción más dentro de la misma escena. Más adelante, en la lámina 37, que es la que cierra esta sección de 3 láminas que, insisto, se tienen que leer en conjunto, cuando Quetzalcóatl sale, que está aquí en la parte de arriba, Quetzalcóatl viene saliendo de la boca de Hécatl, ¿sí? De este flujo que ya vimos que se origina en la explosión del bulto. Aquí sale Quetzalcóatl, y aquí vemos también nuevamente a Xolotl en otra escena más. Así es como se ve. Y lo vemos precisamente como en una especie de basamento de una plataforma, y esta parte gris que yo diría que es una pared o una sección que está completando como una especie también como de pared o techo de un Cali o de un sitio especial, tal vez un sitio mítico, porque seguramente a eso está aludiendo esta cuestión. Y justo donde termina, o sea, fíjate, durante todo el trance nocturno, Quetzalcóatl está durmiendo, está dormido. Sí. Y en ese momento, corriendo paralelamente a eso, porque así está presentado en el Borgia, está Xolotl en actividad con el Ejecacóscatl. Y en esa imagen que presentabas ahorita, que es así es, van paralelos. Ahí están juntos, pero él está emergiendo, está saliendo del tubo, y es la última escena de Xolotl, ahí paralelamente. Ahí, a partir de ese momento, ya Xolotl ya no aparece así en ese papel protagónico, y el que va a aparecer ya para venir a la siguiente etapa de la Moshli es precisamente ya Ojo de Banda o Quetzalcóatl, ¿no? Entonces, para mí sí hacen como que hacen énfasis en ese recorrido de doble, ¿no? Hacen énfasis en el doble desde mi punto de vista al vincularlos con el Ejecacóscatl en esa parte narrativa del Borgia, que efectivamente sí, no solo me gusta, me apasiona esa sección. Y curiosamente, ahorita que hablábamos de que es una escena cosmogónica y de creación, de toda esta sección de las 18 láminas, vemos cómo por primera vez aparecen aquí los señores Oxomoco y Zipactónal, digamos que los padres míticos de la humanidad, y quienes recibieron de Quetzalcóatl, por cierto,
toda la tecnología y el conocimiento para el seguimiento del tiempo y para la creación de los amoshti. La escritura, ¿sí? En pinturas. No solamente eso, les dio muchas otras cosas. Les dio la tecnología del maíz, mucho conocimiento e inteligencia para que la humanidad, precisamente, esta quinta humanidad, pueda beneficiarse de esos pues, obsequios o esos otorgamientos que hizo Quetzalcóatl para esta humanidad. Entonces, vemos cómo en esta parte, por lo menos, Xolotl es muy prominente su papel. No es cualquier numen, no es cualquier personaje. Tiene mucho que ver con estas escenas y con las funciones y con el protagonismo dentro de los mitos en relación con la creación de todo, prácticamente de todo, porque las escenas cosmogónicas arrancan con una escena de creación primigenia y culminan con el nacimiento del ser humano. Muy interesante. Aquí no podemos extendernos demasiado. Esto nos tomaría, pues yo creo que no 1 hora, ni 2, ni 3, nos tomaría días enteros. De verdad, Sí, días varias enteros sesiones. analizar cada una de las ¿Qué imágenes. más nos Porque gustaría? están Pero llenas de información y de datos que precisamente que al compararlos con los mitos, al compararlos con las fuentes, al compararlos con los relatos míticos, bueno, pues ahí nos van dando claves de qué es lo que estamos viendo, porque estas escenas, cabe mencionar, han sido interpretadas por varios investigadores. Primeramente, el primero que hizo esta interpretación fue Seller, y Edward Seller las interpretó como algo astronómico, cuestiones el astronómicas. recorrido de Venus. Exactamente, recorrido de Venus. Luego, Carl Anton Nowotny le dio un aspecto ritual. Y luego también por ahí Elizabeth Kilbourne es la que dice que es una parte cosmogónica porque abarca muchas cosas. Lo cierto, y como lo hemos dicho en otras ocasiones, yo pienso que conjuntando las versiones de los 3 investigadores o de los otros que han también hecho interpretaciones de este tipo de imágenes, como Susan Milbrad y como Katarzyna Mikuska, podríamos decir que cada una de sus visiones, desde su trinchera particular, desde su propia especialidad, nos están dando una parte del rompecabezas para poder comprender en su totalidad esta parte cosmogónica del Amoshtli Borgia. Bien, pues ya nos acercamos al final de la sesión y me gustaría también mencionar que en esta trecena, como ya lo mencionamos al principio, entre los tonaltin más importantes que aparecen ahí, porque todos son importantes, digamos, recordemos que cada uno de los tonali nombran algo, un animal, algo de la naturaleza, una planta, un numen, una persona, un objeto. Los 260 tonaltin se utilizan no solamente para contar el tiempo, sino para nombrar todo lo que está a nuestra vista. Y precisamente en la quinta posición de esta trecena, que está aquí enmarcada en color azul en la parte de abajo, tenemos a la coordenada Macuil-Xochitl. Y volvemos a la parte cosmogónica. Cuando termina la parte cosmogónica, esto es exactamente lo que sigue. De nueva cuenta, retoma el Borgia el formato de retículas de información calendárica, y de nueva cuenta nos está dando información de días específicos y de conteos del Tonalpohualli. Y aquí vemos aparecer, vamos a mencionarlo también muy brevemente, en la parte de aquí. Recordemos que venimos de la escena cosmogónica, de la sección cosmogónica que nos habla de la creación de todo y que culmina con la del ser humano. Y estas dos imágenes que vemos acá de color más oscuro precisamente nos muestran los nacimientos o la creación de los Macuiltonaleque y de las Cihuateteos. Pero están pareados. Son 5 Cihuateteos y 5 Macuiltonaleques. Los Macuiltonaleques toman su nombre justamente porque en su nombre mismo llevan la palabra Macuil, la palabra 5. Bueno, podemos hacer muchas asociaciones con la transgresión y con lo que implica el numeral 5, ¿sí? La posibilidad de pasar al siguiente nivel. Y aquí vemos entre los Macuiltonaleques, aquí vemos sus nombres, ¿sí? El glifo de en medio, aquí nos están marcando toda una trecena completa. Y todas son las trecenas del sur. Por eso también se les llama los sureños a los Macuiltonaleque.
Y tenemos a Macuilhuetzpalin, que es el patrono de Caltonac, por cierto. Tenemos a Macuilcoscacuautli, tenemos a Macuiltochtli, tenemos a Macuilxóchitl y a Macuilmalinal. Y Macuilxóchitl es precisamente la coordenada que vamos a tener en la quinta posición dentro del contexto de esta trecena que estamos analizando el día de hoy, que si se fijan aquí, precisamente es la trecena Secoscacuautli. Aquí lo que estamos viendo es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Nos están marcando una trecena completa y nos ponen énfasis en el primer tonali para que sepamos en qué trecena estamos ubicados y nos ponen el quinto marcándonos el nombre del personaje al que estamos observando. De la misma manera, y para no dejarlo pasar porque están totalmente relacionadas, las iguateteos también están asociadas, pero en este caso a las trecenas del poniente, a las trecenas del Cihuatlampa. Y aquí las Cihuateteo toman su nombre no del quinto día, sino del primero, es decir, del día que le da el nombre a las trecenas. Aquí vemos a las Cihuateteo, Semazat, Sequiahuitl, Seosomatli, Secali y Secuautli. Entonces, lo menciono esto porque viene justamente a continuación de las escenas cosmogónicas y nos muestran ahí a uno de los personajes que llevan el nombre del tonali, del quinto tonali de esta trecena, que es el señor Macuilxóchitl, y que en otras ocasiones se ha mencionado como Xochipilli, aunque aquí también vale la pena mencionar de una vez que nosotros sostenemos que no estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de Macuilxóchitl o cuando hablamos de Xochipilli. Son dos personajes que evidentemente tienen una relación, ¿sí? Tienen una relación por sus funciones, por sus características, pero no son exactamente el mismo personaje. A quien vemos aquí en pantalla, en realidad, que se le llama Macuilxóchitl, es al señor Xochipilli. Y si se fijan, todos los macuils, todos ellos, al igual que en Anahuatzin, a quien ya vimos anteriormente, si se fijan, este personaje, el primero que vemos acá, el de color negro, tiene las características de Anahuatzin. Tiene el maquillaje como el de Tezcatlipoca, pero tiene en su boca la manita de color blanco. Esa es la característica principal de los macuiltonaleques. Todos ellos lo tienen, ¿la ven? Y lo que vemos en el personaje Xochipilli no es una manita, es una mariposa. Ahora, que estén asociados conceptualmente, sí, definitivamente sí lo están, pero estamos hablando de dos aspectos distintos. Una cosa es Macuilxóchitl y otra cosa es Xochipilli. Ya tendremos oportunidad de abundar en esto en alguna otra ocasión, porque pues, aquí también nos llevaría otra hora completa el analizar las diferencias y en qué contextos aparece un personaje u otro. Lo cierto es que los investigadores y en las fuentes aparece pareado como si fuera el mismo personaje, Macuilxóchitl y Xochipilli, pero aquí estamos viendo pues que no son exactamente lo mismo. Rolando, Lili. Lili, si gustas, no has comentado nada. Te cedo la palabra. Gracias. Sí, muy buen ejemplo has puesto aquí para que tengamos cuidado en esas interpretaciones, ¿no? Igual nos ponen así, Macuilxóchitl-Xochipilli, ¿no? Igual que nos ponen Xolotl-Nanahuatzin, ¿no? Ya cuando vamos analizando los elementos y lo que vemos gráficamente, pues ahí vamos descubriendo. Por eso es muy importante y por eso es que Caltonac hace esa distinción y ese privilegio a través del tlacuilo de rescatar y de analizar bien las imágenes, ¿no? Porque ahí está, esa era la forma que ellos tenían de expresarse, de comunicarse, de dejar ese legado a través de las imágenes. Entonces, me han gustado mucho los ejemplos. Esta trecena de verdad está genial, va a ser grandiosa y bueno, pues, ¿qué más podemos decir que no se haya ya dicho? De verdad que creo que ya la habíamos leído, creo por ahí alguna vez, pero de verdad que esta vez ha estado muy rica, muy rica. Es un placer poderlos escuchar y compartir con todos. Gracias. Y es que en cada vuelta que le damos al Tonalama y a las interpretaciones, siempre surgen cosas nuevas. Eso es lo más rico de todo esto, que reforzamos lo que ya se dijo y además surgen nuevos datos, ¿no? Y con cada vuelta, y por eso es que nosotros también hacemos mucho énfasis en el seguimiento del Tonalama, porque precisamente la reiteración
de estarlo analizando todos los días, ver las imágenes una y otra vez, describirlas una y otra vez. Es cuando se van descubriendo los pequeños detalles que nos van dando cada vez más claridad acerca de cuáles son los mensajes que nos comunican esta extraordinaria forma de escritura en imágenes en la que nos legaron precisamente los antiguos tlacuilos y los tlamatinis de la antigüedad. Nos legaron toda esta información que nos la legaron para que la utilicemos, no para que esté dentro de un museo ni para que sea pues el coto exclusivo de una élite de personas que estudian esta cuestión. En realidad, todos si tenemos la voluntad y pues la atención de observarlos, de estudiarlos y de meternos a esta cuestión, pues podemos llegar a una comprensión y no solamente la comprensión, sino al ver qué nos quisieron legar en toda esta información y de qué forma nos puede ser útil para nuestra vida, pues nuestra vida cotidiana. Entonces, bueno, Claro, pues con y esto, atrevernos, ¿no? Sobre todo claro, atrevernos a ser un poco divergentes. Yo les quiero compartir aquí, yo conozco poco la CDMX, pero si alguien, bueno, los que vivan allá, fíjense que aquí dice que el templo de Xolotl dice que está situado en la bifurcación de las calzadas en la CDMX de la calzada de México y de Coyoacán a Iztapalapa. Entonces, fíjense qué bonito, si ustedes ubican el lugar, pues pueden ir ahí, posicionarse y pensar en todo esto que hemos hablado de Xolotl, ¿no? Qué bonito poder asistir. Y que otro de los templos de Xolotl dice que era el Xoloteopan y que se encuentra en Tlaxcala. Entonces, los que vivan en esos lugares, pues, qué mejor que ir y pararse ahí y de veras la vibración, esa energía no se pierde, ahí está. Y si uno va y se posiciona, cierra los ojos y piensa en toda esta lectura, pues yo creo que sí se puede llenar de esa fuerza, de esa energía, de esa esencia de este Xolotl que de verdad es grandioso. pues ahí están los comentarios que nos detonan las imágenes y que a través del estudio y la reiteración, como ya lo dije, del estudio y la observación de las imágenes, pues es lo que nos vamos empapando. Y claro, cruzarlo también con información que proviene de la etnografía, de la antropología, de la arqueología, de los mitos, de las tradiciones, de las historias, eh, tradición oral, ¿sí? La tradición oral. Todos son, y también la lengua náhuatl, en este caso de los Amoxtin del centro de México, que nos dan precisamente claves para poder ir armando poco a poco ese rompecabezas que es toda esta, pues toda la iconografía y todos los documentos y las imágenes que nos dejaron en piedras los antiguos mexicanos. Y ya para cerrar esta sesión, me gustaría recordarles que estamos ya por iniciar nuestra segunda etapa de cursos, que vamos a estrenar 3 cursos nuevos. Los tenemos aquí presentes. El día 20 de enero vamos a iniciar el curso de Mictlan, que nos lo va a facilitar nuestro compañero Rolando Lino. Y me gustaría que él nos dijera un poco de qué va a tratar este curso para que quienes estén interesados nos puedan contactar. Claro, Mictlan es una alusión directa a Mica, esa partícula que habla del mundo del sueño. Nuestra civilización actualmente pues no tiene, como que no le da tanta importancia al sueño. Sí hay trabajo, pero no es difundido. A lo que me refiero es a que no hay escuelas en donde te enseñen cómo utilizar esa instancia del mundo onírico, y precisamente lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a profundizar tanto en el aspecto fisiológico como en la visión histórica, porque esa es la que ha moldeado de alguna manera nuestra perspectiva para poder entrar de una manera completamente nueva en el territorio del sueño y tomar como base el Tonalá-Matl precisamente para realizar una serie de actividades, una serie de ejercicios y que nos puedan ayudar a que precisamente esa parte de nuestra vida, una parte en la que pasamos la tercera porción de nuestra vida sumergidos en ese mundo, sea de gran provecho y de gran utilidad, nos aporte mucho a la creatividad, a la resolución de problemas, al autoconocimiento. Todo eso es lo que se propone el curso de Mictlan. Entonces, bueno, ya estamos próximos, en una semana estaremos comenzando. La invitación para que nos acompañen, se inscriban y pues recorramos juntos el Mictlan a partir de este 20 de enero.
El segundo de los cursos que vamos a estrenar es la continuación del primer curso de mitos que va a conducir Lili Martínez. Y bueno, Lili, ¿nos puedes decir de qué trata el Mitos 2? Sí, yo les voy a decir para que no les cuenten, para que no les digan, Que no le digan, que no le conozcan, cuenten. que no le digan, que no le cuenten, conozcan los mitos, porque ahí están los saberes sagrados. Y además a través del mito también uno puede llegar al autoconocimiento. Es más, en el día a día, como los mitos son vigentes, pueden ustedes representar un mito o un personaje del mito. Y lo que también buscamos es que a través de esos mitos también podamos ir identificando todos esos elementos que distinguen a esos, como ustedes les quieran llamar, númenes, seres sobrenaturales, deidades. Entonces nos vamos acercando más y vamos conociendo más todo lo que los elementos que participan en la comprensión, en el entendimiento de esta gran filosofía del Semanáhuatl, ¿no? Y buscamos que nuestros cursos sean complementarios. Esa es otra fortaleza que Caltonac busca y quiere para ustedes, ¿no? Que todos los cursos se puedan unir como piezas de un rompecabezas para que finalmente tú accedas a esa gran filosofía y esto lo hacemos desde la experiencia que nosotros hemos tenido por este andar, por este caminar, que es esta cuenta que lo cuenta todo el Tonalpohualli. Entonces se las ofrecemos con mucho cariño y será un placer compartir con ustedes todo esto y enriquecernos, porque acuérdense que el aprendizaje y el conocimiento es también una interacción social. Gracias, Lili. Este curso va a dar inicio el día 30 de enero. Y el tercer curso es la continuación de nuestro primer curso de Tonalpohualli, parte 1, donde analizamos los detalles que conforman el Tonalámatl, toda la parte numérica, la parte de la retícula, todos los aspectos numéricos, astronómicos y matemáticos que estaban contenidos en esa matriz del Tonalpohualli de 260 Tonaltin, de la cuenta que lo cuenta todo. Y en esta ocasión vamos a pasar a comentar la parte simbólica y mántica del Tonalpohualli. No solamente del Tonalámatl, sino que ahora vamos a analizar también otros, por lo menos otros dos almanaques, otras dos secciones. Como siempre, nuestro libro de cabecera es el Amosti Borgia. Vamos a basarnos en esas imágenes para precisamente ver qué otra información adicional al Tonalámatl está contenida en el documento, pero que ya podemos aprovechar porque ya conocemos precisamente los detalles a fondo de lo que implica el seguimiento del Tonalámatl. Este curso va a iniciar el día 1 de marzo y va a durar 8 sesiones y va a ser los miércoles de 7 a 9 de la noche. Cabe mencionar que para los cursos Mictlan y Mitos 2 pusimos una promoción para quienes se inscriban de manera anticipada antes del día 17 de enero, porque el día 18 de enero, en nuestro programa de la mañana, Tlapohuía Ser de Anáhuac, vamos a tener una rifa de tres premios para todos los que se hayan inscrito de manera anticipada. Así que los invitamos a como un plus de esta cuestión, inscribirse antes para que podamos tener esa rifa y poderles compartir con todos ustedes 3 premios que me gustaría que mi compañero Rolando nos describiera. Son 3 premios, todos ellos muy bonitos, muy bellos, dignos de ser poseídos o regalados. En primer lugar, un póster como el que tengo aquí a mis espaldas de Tezcatlipoca, creado por el Tlacuilo, ¿sí? En este caso lo tengo iluminado con amarillos porque estamos en Huitzlampa. Es un maravilloso póster, de verdad, imagínense tenerlo. Es el Tezcatlipoca de la lámina 17 del Borgia, que aparece con todo en su cuerpo, todos los signos del Tonalpohualli. Ese se van a llevar una copia. Segundo premio, un kit con diferentes productos que desarrolla Caltonac, entre ellos esta otra maravilla que es el Tonalámatl de bolsillo, un Tonalámatl que puede llevarse a donde ustedes quieran. Es mi compañero permanente de viaje. Yo de hecho tengo 2, uno para tenerlo de consulta en casa, sí, el lujoso, miren este muy bonito como el que van a recibir, para tenerlo en casa, y otro para andar de arriba para abajo con él, ¿no? Para llevarlo a todas partes. Van a llevar, y aparte van a llevar muchos otros elementos de Caltonac. Y el tercer premio también es uno muy, muy bonito, que es que les vamos a hacer
a uno de los ganadores, a uno que se gane ese premio, le vamos a hacer una lectura de su tonali de nacimiento. Se la vamos a hacer vía Zoom, los 3 elementos de Caltonac, los 3 integrantes de Caltonac, en una sesión especial, personal, individual, ¿no? También le vamos a entregar, obviamente, un documento con todo su tonali, y aparte una imagen especial acerca de su tonali. Todo eso lo va a recibir. Es algo que ustedes, si quieren la lectura de tonali para ustedes, o si en un momento dado se la quieren obsequiar a alguien para que le hagamos la lectura, bueno, aquí estaremos el equipo de Caltonac haciéndoles esa lectura. Esos son los premios. Ojalá puedan inscribirse antes del día 17, y el día 18, en el programa Tlapohuía, vamos a hacer esa rifa. Nuestra compañera Lili será la que tenga la mano santa, que hará la rifa, y de ahí saldrá el ganador de esos premios. Me voy a poner ese día así, una mano acá. Ándale. Bien, Sí. Muy bien. Y para el tercer curso de Tonalpohualli también vamos a tener una promoción que vamos a anunciar más adelante, y para los que se inscriban de manera anticipada antes del 25 de febrero. Así que hay más tiempo todavía para participar ahí. Ya estaremos anunciando también los premios que vamos a designar para esta promoción, para el tercer curso Tonalpohualli, segunda parte. Y antes de terminar, también invitarlos esta noche a las 8 de la noche en el canal de La Nueva Calendárica en Facebook Live, también en Zoom. Vamos a tener esta sesión especial de los jueves de Calendárica, que regresan con bombo y platillo después de una pausa que tuvimos. Vamos a regresar con los jueves de Calendárica con el tema de Xihuitl versus Sempoalapohualli. Recordemos que el conteo del tiempo no se limita solamente al Tonalpohualli. El Tonalpohualli es la base de todo el sistema, pero también tiene su asidero, digamos, para poderlo llevar de manera correcta, con la cuenta de 365 días, que es la cuenta solar, y la cuenta de las veintenas, que es el Sempoalapohualli, que tradicionalmente se nos ha enseñado y se nos ha dicho que es lo mismo, pero lo cierto es que son dos cosas completamente distintas, ambas con una duración de 365 días, pero que están consignando y contando diferentes cosas. Es decir, son 3 cuentas que corren en paralelo. El Tonalpohualli como la base de todo, y el Xihuitl y el Sempoalapohualli para precisamente poder completar, digamos, el mecanismo del conteo a la manera como lo llevaban los antiguos mexicanos. Esta exposición va a estar a cargo de nuestro compañero César Morlán, su compañero y amigo, y también de nuestros demás compañeros de La Nueva Calendárica, de Toltecalmeca, Calmeca Calendárico, el maestro Ihuicaya, el maestro Gastón, la maestra Tere y el equipo de Caltonac. Vamos a estar presentes en esta sesión para hablar de este importante tema, que es una clave una clave primordial para la comprensión cabal del conteo temporal en el México antiguo, y para poder precisamente despejar todas estas telarañas, dudas y confusiones de las que pues hemos padecido durante muchos años hablando de esta cuestión, porque aquí es donde se van a acomodar todas las piezas que de alguna manera han estado desordenadas. Bueno, pues los invitamos para que nos acompañen a recibir esas claves que acabo de mencionar. Va a ser el primer programa de 2 que va a haber sobre esta temática. Creo que es muy importante, y que todo tiene que ver con el Xutonali, el nombre, el tonali que le da el nombre al año. Pero ya estaremos comentando esto de manera mucho más amplia y con todos los datos que César nos va a aportar esta noche a las 8 de la noche en La Nueva Calendárica. Así que muchísimas gracias por estar aquí una vez más. Gracias por acompañarnos. Gracias también por su atención, y les agradeceremos mucho compartir toda la información que publicamos todos los días, nuestros textos, nuestras imágenes, nuestros videos, a través de Instagram, a través de Facebook y también a través de YouTube. Pues yo con esto me despido. Les dejo un fuerte abrazo a mis compañeros y a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Tenemos hoy un muy nutrido grupo de personas que nos acompañaron en la sesión. Gracias a Raúl Ortiz, a Ale Piña, a Iván Córdoba, a Yupa Palot, a Mar, a Reina Isabel y a María Lilia. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por apoyarnos. Y bueno, pues esperamos vernos muy pronto. Nos vemos esta noche a las 8 de la noche y mañana a 5:45 para comentar el primer tonali que le da el nombre a esta trecena, que es Secos Cacuautli.
Muchísimas gracias a todos. Que tengan excelente tarde. Un abrazo. Hasta donde. Hasta pronto. Un Muchas abrazo. gracias. Nos Hasta vemos luego. mañana. Muy buenas noches. Bueno, buenas tardes, perdón. Tarde. Hasta Adiós. luego, profesores. Adiós, Ale. Vámonos a comer. Saludos. Vamos a Sí. comer. Vámonos a comer. Buen provecho. Chao.